Cordial saludo, profesor. El día de hoy vamos a presentar una exposición sobre el arquitecto Álvaro Siza. El índice del cual vamos a seguir es el análisis gráfico, en el cual contiene la memoria y los arquetipos, su línea de tiempo, biografía del arquitecto, proyectos importantes, conceptos fundamentales, los cuales contiene la teoría, principios y metodología. En el tema que realizamos tenemos a la memoria y los arquetipos. Se define la memoria como la capacidad de almacenar, retener y recuperar información y experiencias. Y a los arquetipos, por otro lado, de sus conceptos universales o patrones de comportamiento o pensamiento que se encuentran en la cultura. En la línea de tiempo consiste, primero en el año 1949, Álvaro Siza comienza a estudiar arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto. En el año 1954 es cuando su primer proyecto es una casa en Matosinhos. En este periodo Siza se ve muy influenciado por el movimiento moderno, en especial por la obra de Le Corbusier. En el año 1963 diseña uno de sus proyectos más icónicos, el restaurante Boa Nova en Le Château Palmeira, una obra que se adapta de manera impecable a su entorno costero y natural. En 1992 recibe el Premio Pritzker, el galardón más prestigioso en el campo de la arquitectura, reconociéndolo por su trayectoria y el impacto a su obra a nivel internacional. Tras el devastador incendio en el barrio de Chiado, Sisa es seleccionada para liderar el proyecto de reconstrucción donde combina elementos tradicionales con una estética moderna. Y en el 2021, Sisa es honrado con el León de Oro por su trayectoria en el Bienal de Arquitectura de Venecia, un reconocimiento más a su influencia global. Biografía. Álvaro Siza nació el 25 de junio de 1933 en Matosinhos, Portugal. Es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y XXI. Su obra es reconocida por su sensibilidad hacia el entorno y su capacidad para integrar la arquitectura con el paisaje. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, donde se graduó en 1955. Más adelante, en 1976, comenzó a ejercer como profesor en la Escuela de Arquitectura de Oporto y como profesor invitado en diversos países, incluyendo Suiza, Estados Unidos y Colombia. En 1992 también fue objeto de un importante reconocimiento, el Premio Pritzker, el más prestigioso en el campo de la arquitectura. Su enfoque poético y reflexivo hacia la arquitectura ha dejado una huella duradera en el diseño contemporáneo y su obra sigue siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Sisa continúa activo en la arquitectura, compartiendo su visión y experiencia a través de la enseñanza y la práctica. Seguimos con los proyectos importantes. Encontramos al Pabellón de Portugal, exposición 98. Tenemos que este edificio consta de dos partes que bien diferenciadas, las cuales quedan vinculadas a través de la gran pérgola. Un área cubierta de 3.900 metros cuadrados que mira hacia la plaza ceremonial, con un rectángulo de 65 por 58 metros, definida por una losa suspendida que define una curva catenaria con altura mínima de 10 metros y dos pórticos monumentales huecos. Después tenemos a la Fundación Ibere Camargo. Al entrar al museo, pasando bajo estas magníficas pasarelas, el recorrido atraviesa el atrio principal para llegar al piso más alto, a través de un ascensor, y luego atraviesa alternamente las galerías interiores y las rampas cubiertas comunicadas con el exterior por dos pequeñas lucarnas o vanos que entregan vistas del lago y del centro de la ciudad, en un ciclo que se repite 4 veces hasta volver al nivel de acceso. Después tenemos el pabellón multiusos en Gondomar.
El edificio dispone de 7 entradas, bares y un restaurante, que básicamente está compuesto por 3 cuerpos que se articulan definiendo el sudeste, un espacio público de entrada cubierto por una escultórica losa curvada de hormigón. Por último, tenemos el Centro Municipal del Distrito Sur. Este edificio se desarrolla en un entorno de plaza cívica, con un esquema funcional claro y simple, dividido en 2 áreas, una administrativa y otra sociocultural. La vinculación entre espacios y actividades se facilita gracias al desarrollo de todo el programa en una sola planta. Teoría. La teoría de Álvaro Siza se basa en crear una arquitectura sensible y profundamente integrada al contexto, donde cada proyecto dialoga con el entorno natural y cultural, respetando la historia y las particularidades del lugar. Su estilo es minimalista, enfocado en la simplicidad, evitando la ornamentación y privilegiando formas puras y volúmenes claros. Además, se sabe que Sisa prioriza la escala humana y la experiencia del usuario, diseñando espacios acogedores que aprovechan la luz natural y utilizan materiales que generan calidad, permitiendo adaptaciones durante el desarrollo de la obra para enriquecer el diseño. Los principios de la arquitectura, su arquitectura se destacan principalmente por la simplicidad y elegancia. Sisa busca la simplicidad en sus diseños, eliminando elementos innecesarios y centrándose en la esencia de la forma y el espacio, armonía con el entorno. Su arquitectura siempre busca integrarse armoniosamente con el entorno, ya sea natural o urbano. Uso de materiales naturales. Sisa prefiere utilizar materiales naturales como el hormigón blanco ligero, la madera y el vidrio, que aportan calidez y textura a sus edificaciones. Atención al detalle. Cada detalle en sus proyectos es cuidadosamente considerado, desde la textura de las superficies hasta la ergonomía de los espacios. Por último, concepto de escala y movimiento. Sisa pone un gran énfasis en la escala y el movimiento dentro de sus espacios. Metodología. Eduardo Sauto de Moura, premio Pritzker y antiguo colaborador de CISA, lo definía de la siguiente manera. Lo que él debe a la arquitectura contemporánea es lo propio basado en el dibujo continuo, durante 14 horas al día o incluso por la noche. CISA dibuja como un plotter sin parar. Dibuja continuamente hasta que encuentre la idea que le permite llegar a la conclusión. Tras el hallazgo, se reanuda el proceso para que el proyecto no se desvíe de la convicción alcanzada. Seguimos con el análisis gráfico de la obra, en el cual vamos a tener la descripción general de la obra, idea de la obra, aspectos formales, espaciales, funcionales, tecnológicos, corrientes arquitectónicas, cronología de la obra, características, influencias y finalizando con conclusiones. General de la obra hemos escogido la iglesia de Saint Jacques de la Lande, diseñada por el arquitecto Álvaro Siza y finalizada en 1996. Esta es una obra maestra de la arquitectura contemporánea. Se ubica cerca de Rennes, Francia, la cual destaca por su diseño innovador y su integración con el entorno. Tenemos que la estructura presenta una forma orgánica y fluida, caracterizada por líneas suaves y una volumetría dinámica. La fachada, construida en hormigón blanco, se combina con grandes ventanales que permiten la entrada de la luz natural, creando un ambiente sereno en el interior. La idea de la obra. Tenemos a la espiritualidad en la simplicidad. Tenemos que Sisa buscó expresar el sagrado a través de la simplicidad arquitectónica, dejando de lado ornamentos y elementos figurativos. Además de que uno de sus objetivos fue lograr un espacio de reconocimiento que invitara a la reflexión espiritual y a la conexión con lo divino a través de formas puras y una estética minimalista. En punto 2 tenemos el refugio urbano. Tenemos que el arquitecto diseñó la iglesia como un refugio que ofrece paz y protección en medio de un entorno urbano, dándole un carácter monumental que destaca y armoniza con el paisaje circundante. También tenemos que este edificio es sobrio. Su forma sólida y compacta lo convierte en un símbolo de estabilidad y permanencia en el barrio. En punto 3 tenemos a la luz como elemento espiritual. Tenemos que la luz se centra en esta obra y actúa como un elemento que da vida al espacio. Tenemos que simboliza lo trascendental. El arquitecto utiliza aperturas estratégicas para dirigir la luz hacia puntos específicos,
como el altar, de una manera que se convierta en un símbolo de la presencia divina. Aspectos espaciales. Diseño. La iglesia cuenta con un diseño innovador que combina un cilindro de 14,75 metros de diámetro sobre un plano cuadrado de 16 por 16, con una altura total de 12 metros. Esto permite una separación funcional entre el espacio religioso y el segundo piso, junto a las áreas sociales en el primero. Integración urbana. Bueno, CISA diseñó para que la iglesia pueda integrarse en el barrio sur de Los Renes, adaptándose a las dimensiones y características de los edificios cercanos, especialmente con los bloques de las viviendas. Capacidad y distribución. El espacio central alberga un aproximado para 126 personas y cuenta con áreas para las capillas laterales que contienen elementos importantes como la fuente bautismal y el crucifijo. Su disposición diagonal está diseñada para enfocar la atención al altar. Aspectos funcionales. La organización. La planta de la iglesia tiene una clara división de espacios para los distintos usos litúrgicos. La disposición de los elementos internos está pensada para que cada parte tenga una función específica. Iluminación natural. Uno de los aspectos más importantes de este diseño es la luz natural, que entra a través de aperturas estratégicamente situadas en el techo y en las paredes. Materialidad. El uso de hormigón de color blanco no solo contribuye a una sensación de pureza y simplicidad, sino que también ofrece durabilidad y bajo mantenimiento. Y por último, la flexibilidad. Aunque esta iglesia tiene por función un lugar de culto, su diseño también permite adaptarse para otros eventos religiosos o comunitarios. Esto forma parte de la visión moderna de CISA, en la que los espacios pueden transformarse según las necesidades. Aspectos tecnológicos. Álvaro Siza incorporó varios aspectos tecnológicos y estructurales que resaltan su enfoque minimalista y contemporáneo. Su primer aspecto tecnológico es la estructura centralizada. Siza emplea una disposición centralizada en el espacio interior, con un diseño que remite a una geometría circular. Esto requiere un soporte estructural efectivo que permita un espacio diáfano con 5 columnas centrales que interfieran en la percepción del volumen interior. Segundo, la iluminación natural. La iluminación juega un papel clave. La iglesia está diseñada para captar la luz natural mediante aperturas estratégicas en el techo y las paredes, evitando ventanas tradicionales. Estos elementos dirigen la luz de manera sutil, generando una atmósfera espiritual que realiza en el espacio de oración. Corriente arquitectónica. Álvaro Siza, un destacado representante de la arquitectura contemporánea, se asocia principalmente con el movimiento del modernismo, aunque su obra también refleja influencias del brutalismo y del regionalismo crítico. Su enfoque busca integrar el diseño con el contexto cultural y natural de los lugares en los que trabaja, evidenciando su interés por las tradiciones locales y el paisaje. Aunque no es un brutalista puro, utiliza el hormigón expuesto en algunas de sus obras, mostrando una conexión con la materialidad y la honestidad estructural en esta corriente. Además, su trabajo incorpora principios de la arquitectura relacional, creando espacios que fomentan la interacción social y la convivencia. Su sensibilidad poética hacia la luz y el espacio ha marcado una gran diferencia en la arquitectura moderna, como se puede observar en sus obras que evidencian cómo sí se integra diversas corrientes arquitectónicas para lograr un estilo único que respeta y enriquece su entorno. Cronología de la obra. En el año 2004 se lanzó un concurso para el diseño de una nueva iglesia en Saint-Jacques-de-Lande, con el objetivo de crear un espacio que sirviera tanto a la comunidad religiosa como a las actividades locales, además de que esta sería la primera iglesia que se construiría en esta zona. En el 2005 se seleccionó a Álvaro Siza como el arquitecto encargado del proyecto, reconocido por su enfoque y sensibilidad y su habilidad para integrar la arquitectura en su contexto. En el 2006 se presenta el diseño final de la iglesia, donde es aprobado. En el 2010 comienzan las obras de construcción que incluyen la excavación y la preparación del terreno. Se utilizan materiales como el hormigón y la piedra local para asegurar la integración con el paisaje.
En el 2011 se completa la estructura principal de la iglesia que incluye el techo y las paredes. En el 2013 se desarrolla el interior de la iglesia que incluye la instalación de vitrales y la configuración de espacios litúrgicos, priorizando la atmósfera espiritual. En el 2015 la construcción de la estructura se completa y se llevan a cabo trabajos de paisajismo en los alrededores para integrar la iglesia con el entorno natural. En el 2016 se realizan los últimos toques y acabados interiores, así como la instalación del mobiliario litúrgico y elementos decorativos que reflejan el carácter del lugar. En el 2016 se realizan los últimos. En el 2016 la iglesia se inaugura oficialmente en diciembre, convirtiéndose en un nuevo centro espiritual y comunitario para los habitantes de Saint-Jacques-de-Lande. Características. Iluminación. Tal como muchas otras obras de Sisa, esta iglesia fue construida con concreto blanco y pone especial atención a la iluminación natural, que baña el altar, el tabernáculo, el púlpito y la fuente bautismal desde arriba. Sólido. Externamente, diferentes volúmenes, bloques, cilindros e incisiones componen la masa total del edificio, distinguiéndolo de los bloques de viviendas adyacentes, mientras que algunas aberturas ayudan a establecer una presencia sólida y permanente en el entorno natural. Integración. El uso de hormigón ligero y blanco de sisa proporciona un espacio ceremonial único que se pliega suavemente en el barrio al sur de Rennes, un área residencial con bloques de viviendas de 5 pisos. Continuamos con las influencias. La iglesia de Saint-Jacques-de-Lande ha impactado la arquitectura religiosa contemporánea al mostrar que un estilo minimalista puede ofrecer una experiencia espiritual profunda. Su diseño innovador, que aprovecha la luz natural y se integra de manera armoniosa con el entorno urbano, ha servido de inspiración para arquitectos que buscan crear espacios sagrados, funcionales y sencillos. Con su enfoque en la simplicidad y la luz como elementos de espiritualidad, esta iglesia ha establecido una tendencia hacia diseños religiosos modernos, sobrios y equilibrados. Conclusiones. La iglesia de Saint-Jacques de Lande es un ejemplo notable de arquitectura contemporánea que combina innovación, sostenibilidad y espiritualidad, y que se integra perfectamente con el entorno natural de la región de Bretaña.